Y en las familias, como en todo, tenemos necesidades, distintas necesidades. Y qué bueno es saber que papá está para satisfacer cada una de ellas. Me refiero a nuestro Dios. Gracias, amorcito. Como decía, papá está para satisfacer nuestras necesidades, no porque Él le corresponda por obligación, sino porque Él así ha querido darnos lo mejor a sus hijos, por amor. Y por ese amor que Él demostró con nosotros es que nosotros también amamos al Señor. Y quiero contextualizar un poquito. Hace un mes y un poquito más, yo estuve de pie en este lugar y estuve compartiendo una palabra en ese momento, para solo recordar. Y usábamos un texto que está en Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11, para que lo puedan buscar, porque ahí vamos a estar girando en torno a esto. Y ahí hablaba de un título, sí que le había que ponerle un título a esta predicación, y explicábamos cómo ser influencer. Le puse yo el nombre pensando en que acá tenemos chicos que saben de qué se trata eso, saben lo que es un influencer, ¿ya? Entonces decíamos y explicábamos ahí básicamente qué es un influencer y señalábamos la importancia de que nosotros como padres o como figura de autoridad frente a alguien o como simplemente personas que queremos discipular a alguien más, teníamos que influenciar sobre sus vidas. Y el texto que utilizamos ahí, que está en Lucas 5, 1-11, explica una relación o una situación que tuvo Jesús con sus discípulos, la cual nosotros estamos utilizando para enseñar estos principios. Y hablé en ese momento de 7 principios que podíamos ver en Jesús, cómo Él era capaz de ejercer influencia en sus discípulos. Y obviamente yo les prometí que les iba a todos los que quisieran regalarle el resumen de todo esto, porque lo he ido perfeccionando. No solo no nos dan los 30, 40 minutos que podemos estar acá para exponer toda la idea. Entonces tengo acá el documento, pero pensé que iba a alcanzar a llegar a los 7 puntos, ¿ya? Y solamente tocamos 2 la vez pasada, y ahora por lo extenso, interesante de cada punto, solo llego al 5. Y van a quedar 2 que en realidad he pensado que los puedo terminar en el documento y dárselo a quien quiera tener este material y poder recordar nuestra tarea. Y decíamos que dentro de los 7 puntos, el primero que veíamos en ese versículo, en ese pasaje, era cómo Jesús había llamado la atención de sus discípulos. Y dijimos que eso era fundamental, que nosotros teníamos que, para poder influenciar en otros, teníamos que llamar la atención primero que todo. Y ahí usábamos obviamente esa idea de que Jesús había cautivado la atención de sus discípulos. ¿Ya? Lo había dejado atento frente a lo que Él quería desarrollar con ellos. Estoy abriendo acá el documento mientras hago esta introducción. Y ahí sí. Entonces decíamos que Jesús había llamado la atención de sus discípulos. Eso lo habíamos utilizado, habíamos usado unos textos para ver cómo Él llamó la atención de sus hijos, y la clave era en ese pasaje que lo hizo a través de la palabra de Dios. Nosotros debemos llamar la atención, y hoy día lo conversábamos en la mañana cuando estábamos en un tiempo de oración,
que a través de la palabra como eje central es que nosotros debemos llamar la atención a influenciar a quienes queremos influenciar. Nuestros hijos, recién cantábamos, nosotros tenemos expectativa en ellos, tenemos sueños, tenemos proyecciones, les tratamos de dar herramientas para que ellos se desarrollen. Pero en ese proceso no nos debemos olvidar que la mayor lección de vida que le debemos enseñar a nuestros hijos es que no hay un lugar mayor de privilegio que estar a los pies del Señor, a la presencia del Señor. Esa es la enseñanza más grande que nosotros debemos dejar en nuestros hijos. Esa es nuestra mayor tarea. Si Él es médico y que va a ganar las lucas que nosotros nunca ganamos y nos va a solucionar la vida, como es el sueño de varios padres, que puede ser legítimo o no, bueno, que sea un médico que sepa que todo el conocimiento que tiene no es comparado con estar en la presencia del Señor. Que si quiere ser profesor, como Sofía dice a veces, oh, no, uno puede pensar, ganan poco. No, no ganamos poco. No somos médicos, pero no ganamos poco. Es más, yo le digo a ella, lo mejor de ser profe es que si Dios pone a alguien que también comparta esa pasión por la enseñanza, 2 meses de vacaciones en verano, 2 semanas en invierno, más fiestas patrias, ¿saben qué es el resultado de eso? Una familia con tiempo para disfrutar. Y eso no lo hace la medicina, hermano. Eso no lo da una ingeniería comercial, porque probablemente serán 21 días de vacaciones. Y nosotros con mi esposa por lo menos somos privilegiados de tener tanto tiempo para disfrutar con nuestros hijos. Y eso es ganancia, eso es una inversión que nosotros podríamos hacer. Entonces yo no veo con malos ojos. Y además que si uno es ordenado y se ordena, bueno, nosotros tuvimos que aprender que alcanza. Y sería faltarle respeto a personas que viven con una jubilación y saben y son fieles al Señor con sus ofrendas, con sus diezmos, y les alcanza para que cada vez que uno visita a sus hermanos, además te regaloneen. Porque los recursos, quien los multiplica es el Señor. Él es el que provee para nuestras necesidades. No somos nosotros, no es nuestra cuenta en el banco la que nos va a tener bien delante del Señor. Es la dependencia de Él. Amén. Entonces decíamos que la palabra fue la que usó Jesús como herramienta para llamar la atención. Y luego, obviamente, la palabra era lo central y después decíamos y hablamos de las herramientas que utilizó Jesús. Y Jesús usó una en particular y era el tiempo. Eso fue predicación pasada, el tiempo que pasó con sus discípulos. Entonces el tiempo es importante. Debemos hacernos el tiempo. En la vigilia alguien mencionó en un momento, es difícil pensar si nosotros con todas las actividades que tenemos, tener tiempo. Pero hay que aprender a hacerse el tiempo. Y el Señor Jesús en su vida, en su ministerio, que se estima duró cerca de 3 años activo, ¿verdad? Nosotros vemos en la palabra todas las cosas que hizo, por dónde se movió y todo lo que construyó. En 3 años, un legado que han pasado años y todavía nadie podrá borrar. En 3 años. Porque más que la cantidad del tiempo que él estuvo, la calidad de este fue trascendente. Amén. Y hasta ahí llegamos. Y hoy continúo y vamos en Lucas 5, versículo 3. En esa vez pasada leímos todo los 11 versículos, pero ahora vamos a ver solamente el 5:3 porque vamos avanzando. Dice, y subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que
la alejara un poco de la orilla y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. ¿Alguien podría leer en la versión Reina Valera, si tiene, por favor? Ahí hay una diferencia. Le rogó que la barcase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Le rogó, dice ahí. Le rogó. Y ahí llama la atención, y lo primero que podemos notar del maestro de los maestros, nuestro Señor Jesús, la actitud con la que Él realizaba sus intervenciones. Dice en este momento, voy a verlo acá porque esto no funciona. Dice que le rogó. Jesús tenía toda autoridad, pero sin embargo, cuando se dirigió a Simón, Él le rogó que tomara una acción. Esta parte de la predicación, yo les decía la vez pasada, está para nosotros pensada sobre todo en aquellos que somos padres. ¿Cómo nosotros ejercemos esta influencia en nuestros hijos? ¿Cómo nosotros le solicitamos a nuestros hijos las cosas que nosotros necesitamos que ellos hagan? ¿Cuál es nuestra actitud al solicitarle algo a nuestros hijos? ¿Usamos la autoridad que nosotros tenemos por la condición de padres o tenemos la capacidad de hacerlo como lo decía Jesús, de hacerlo por amor? Le rogó a Él que hiciera esta acción de tomar la barca, pudiendo hacerlo de otra manera, ya que contaba con la autoridad, con algo que lo respaldaba, las circunstancias. Cuando sucedió esto, dice la Biblia que Jesús llegó a ese lugar donde estaban estos hombres que iban a ser sus discípulos y había una multitud que lo seguía para escucharle hablar. Él era un verdadero influencer. Tenía muchos seguidores. Si hubiesen existido like, quizás cuántos hubiese tenido. Pero esa era su condición cuando llegó a la orilla de ese mar. Llegó ahí respaldado con una multitud. Y sin embargo, Él no dijo, aquí te las traigo, Peter, vengo yo. Le rogó a ese hombre que le llevara hacia al interior. Qué bien. Me siento medio, hasta casi incómodo. Tanta cosa, capaz que no funcione. Es que aquí tengo unos apuntes, hermano, que no están ahí. Que es el documento que me gustaría entregarle y regalarle a quien quisiera en un momento. Para los que, bueno, casi todos sabemos, en mi profesión, yo soy profesor. Y este tema también me gustaría en algún momento desarrollarlo con quienes ejercemos esa labor. Y digo lo siguiente. Los expertos en pedagogía, que es la ciencia que enseña, ¿verdad?, esto, de hoy en día dicen que el mejor conductor de enseñanza es el amor. Es el amor. Desde el punto de las neurociencias, y me acordaba de Andrea nos mencionaba hoy día, tantas corrientes que hay hoy día, desde el punto de las neurociencias, ellos señalan que un cerebro, escuche bien, que un cerebro que no está conectado con emociones positivas y estimulantes del entorno, está considerablemente menos preparado para adquirir un nuevo conocimiento. Imagínense lo que sería para un profesor enseñar a alumnos que sienten que no los aman, que no los respetan. Esos profes que teníamos nosotros, donde nosotros éramos simplemente ignorantes, que estábamos ahí necesitados, y ellos desde su cátedra nos enseñaban, probablemente nosotros aprendíamos porque nos decían muchas cosas, pero si no sentimos amor y admiración por el que está delante, el proceso de enseñanza es mucho más complicado, mucho más complicado.
Imagínense entonces en este mismo escenario, si para un profesor que los alumnos notan que no hay amor, les cuesta aprender, imagínense nosotros que queremos influenciar sobre nuestros hijos si ellos perciben que nosotros no le amamos. Imagínense lo que sería para ellos sentarse en ese escenario. Y no basta con que nosotros digamos de vez en vez, no, si yo te amo, hijo. El año pasado hicimos aquí un encuentro para matrimonios donde tocamos un tema que era interesantísimo sobre la crianza de nuestros hijos. Y al criar a nuestros hijos había una imagen que mi esposa había mencionado, una escena donde no bastaba que nosotros le dijéramos a nuestros hijos te amamos. Ellos necesitan que ese amor se perciba. Debemos procurar que ese amor ellos lo reciban. Entender que el lenguaje que nosotros estamos usando, ellos sean capaces de decodificarlo, de entender lo que estamos amando. Es importante señalar que existe una mala práctica y muy común entre los docentes y todos aquellos que enseñan a otros. Nosotros enseñamos a otros, podemos estar discipulando a otros. Y me refiero al hecho que a menudo tenemos la tendencia, los profesores, de exhibir más nuestros conocimientos a los estudiantes que a que nuestros estudiantes puedan aprender. Tomamos un plumón y nos creemos amos y señores y empezamos a hacer operaciones, en mi caso matemáticas, y puedo tomar una fórmula y la desarrollo y una expresión algebraica reducida a tal expresión. X vale 3. Y cuando el niño mira 2x más, sí, X vale 3. Imagínense lo complicado que puede ser para ese niño entender. Y si yo me estoy preocupado de demostrarle lo mucho que sé de matemática y no de que él aprenda, ¿va a generar aprendizaje? Difícil. Por eso es que ellos muchas veces la pregunta es, ¿para qué me sirve esto? Es lo que más encontramos en nuestros estudiantes, nosotros los que hacemos clases. ¿Para qué me va a servir esto? ¿Dónde lo uso en la vida? Nuestros hijos en casa muchas veces tampoco entienden lo que nosotros les queremos enseñar. ¿Para qué me va a servir esta disciplina que mis padres me quieren enseñar? Y si nosotros lo hacemos desde la cátedra, de que esto es lo que dice la palabra, pero no les enseñamos a que ellos vivan la palabra, será muy difícil generar un aprendizaje en ellos. El jueves, cuando estábamos en la vigilia, pasaron los jóvenes y los niños. Y yo me estaba cuestionando, hermanos, si yo debía compartir esta segunda parte de la palabra o debía enfocarme en algo del domingo de resurrección. Y en ese momento pensaba, cuando vi a todos estos niños, ni el 5%, creo yo, de los que estaban, eran niños y jóvenes que venían solos a este lugar. El 95% de los que estaban aquí, sus padres están aquí. Sus abuelos están aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí la responsabilidad. Aquí están los que somos responsables de la formación de lo, como decía el pastor, de la iglesia, del presente y del futuro. Porque a nosotros nos quedan unos par de años todavía, pero a ellos toda una vida. Y queremos que toda esa vida la lleven aquí, en este lugar. No este lugar físico, sino que buscando del Señor. Y para eso nosotros tenemos una misión, una tarea importantísima. Primera de Corintios señala lo siguiente. Primera de Corintios 8:2. Y este versículo habla un poco de la actitud que nosotros debemos tener. Cuando nosotros decimos que queremos influenciar en nuestros estudiantes, Jesucristo cuidaba el ambiente en el que se desarrollaba. El clima de relaciones que existía donde estaba Jesús era importante, aun cuando fuera momentos
complicados, Él mantenía la cordura. El amor primaba por sobre todo. Cuando se viene una escena, cuando van a arrestar a Jesús y llegan esos soldados, ¿qué es lo que hace uno de sus discípulos? Toma una espada y ¿qué hace? Le corta una oreja a uno de los soldados. Vamos, debería haber dicho uno, no, lo aliona, vamos, aquí se las damos, somos más. Jesús no. Jesús tomó otra actitud y en vez de reprender al que venía, le dio paz al que en este caso estaba con toda la furia. Tranquilos, tranquilidad ante todo. Sabía Él. Y no como hoy día, por eso digo algo, esto no lo van a entender todos. Andrea, cuando comentábamos arriba en un devocional que teníamos, yo decía, está dándole a lo que yo quería decir. Y ella señaló lo que dice este versículo precisamente con otras palabras. El que cree que sabe algo, dice 1 Corintios 8:2, todavía no sabe como debería saber. En realidad nosotros muchas veces creemos que las sabemos todas y no es así. Cuando nos paremos aquí, hablábamos ahí una infidencia, debemos pararnos con la actitud de que solo nos sostiene el Señor. Solo lo hacemos porque Dios así le ha placido. Esto no se trata de los merecimientos, de las capacidades. No, lo decía Isaac en los músicos. Esto no se trata de qué tan bueno eres para tocar un instrumento. Esto se trata de reconocer que solo dependemos de la gracia de Dios. Y si nosotros queremos influenciar en otros, influir, debemos cuidar ese clima, debemos cuidar ese ambiente. El amor debe reinar en esa esfera en la cual yo necesito influenciar, porque de lo contrario no lo voy a conseguir. Ahora, quiero tomar el tema. Dijimos que Jesús usó la palabra como pieza clave, fundamental, la palabra. Luego tenía que darse el tiempo. La herramienta que Él utilizó fue pasar tiempo con ellos. Cuando tú tienes la palabra y tienes el tiempo para estar con tus hijos, debe ser en un clima de amor, que es el punto 3. El ambiente se debe oler amor. Nuestros hijos deben amar llegar a casa. Hay chicos en la escuela que tú le dices, ya chiquillos, vamos, 5 para las 4 allá en el colegio donde yo trabajo, para la casa. Y los chicos no quieren llegar a casa. No quieren. Porque saben que allá no es donde ellos les agrada estar. Seguramente quieren estar, pero no les agrada, no les es grato. Si nosotros le preguntáramos a nuestros hijos si son felices en casa, ¿no lo voy a hacer? ¿Cuál sería la respuesta de su hijo? ¿Usted cree que diría, sí, ellos quieren estar allá? No, o dirán, no, ¿para qué? ¿Para que nuestros papás se lo pasen peleando? ¿Para escucharlo alegar por todas las cosas? A veces yo le digo a mi esposa, no, Verónica Salas, cuidadito. Y la Sofi nos dice, ¿están discutiendo? Ella logra percibir que cuando uno sube el tono, gracias a Dios, no es en juego. Y espero que se mantenga así. Pero de repente nosotros, como se dice, ventilamos nuestras disputas que son normales, digamos, delante de nuestros hijos. ¿Ustedes creen que es prudente? Hay cosas que sí las debemos conversar con ellos. Pero si nosotros de repente animamos a nuestras perezas, les ponemos los puntos sobre la IE delante de nuestros hijos, ¿ustedes creen que eso puede estar contribuyendo? Debemos replantearnos esto. Tenemos una responsabilidad. Somos quienes guiarán a nuestros hijos. Leo el principio número 4 que el Señor Jesús estableció o podemos desprender de este
pasaje. Lucas 5, capítulo 4. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Ya estaba el ambiente, ya estaba listo el ambiente, ya había tenido tiempo con ellos, ya había hablado, el amor se percibía. Ahora había que enseñarles una lección. Quiero que nunca se pierda del paralelo. Cuando usted tenga ese ambiente con sus hijos, ¿cuál es la lección que les va a enseñar a ellos? ¿Para qué tiene a sus hijos ahí? Una de las frases que con mayor frecuencia escuchamos los profesores, y se la mencioné, era de parte de nuestros estudiantes: ¿para qué necesito aprender esto y esto otro? Esto sucede porque al intentar enseñar, procuramos mediante un gran discurso entregarles información a ellos. Pero no les enseñamos a que ellos descubran la importancia que existe esto. Les hablamos que deben obedecer al Señor, que deben tener una dependencia del Señor. Pero ¿realmente les enseñamos a depender de ellos? Le estamos dando la oportunidad de que ellos, como se ha dicho muchas veces aquí, crean en el mismo Dios de nosotros y que no crean en el Dios de sus padres. Esa enseñanza me atrevo a solo citarla porque en varias oportunidades el pastor lo ha explicado. ¿A qué me refiero yo cuando digo que nuestros hijos no deben creer en el Dios de sus padres? Hablamos de que ellos deben tener un encuentro personal con el Señor, con el mismo Dios que tenemos nosotros, pero ellos lo deben experimentar. Ellos deben experimentar esto. Es nuestro rol como maestros en la educación y como padres que procuremos enseñar este principio. Nosotros debemos vincular a nuestros hijos con que ellos puedan conocer y experimentar las promesas del Señor. No que las conozcan solamente, sino que ellos las puedan experimentar, las puedan vivir. Porque hay Biblias que tienen como título Biblias con promesas. Y tú abres la Biblia y vienen marcadas como en negrita cada promesa de la Biblia. Y podemos encontrar fácilmente más de 3.000 promesas en las Escrituras. Pero nuestros hijos, ¿le estamos enseñando que hay 3.000 promesas en la Biblia o le estamos enseñando que ellos se aferren a las que están escritas ahí? Que les pueda dar paz. Anoche me dormía con Lucas y le estaba cantando para que se durmiera y en un momento me dice: papá, me da miedo la oscuridad. Y yo le dije: tranquilo, si yo voy a dormir contigo. Ah, ya, gracias. ¿Te puedo agarrar la oreja? Porque él duerme, te tiene que tomar la orejita. Y se durmió. Y después pensaba, ¿fue el mejor consejo? En el momento sí, creo que sí, lo calmó. Pero en algún momento tendré que decirle que la palabra nos enseña que Él nos puede dar paz. Y que el Señor, que con el Señor en nuestras vidas, nosotros podemos decir que en paz me acostaré. Y asimismo dormiremos. Porque solo Él, esa dice la canción, ¿verdad? La palabra dice y nos enseña que Él nos puede hacer vivir una vida confiados, que su presencia está a nuestro lado, que podemos confiar en el Señor. Debemos confiar en el Señor, pero debemos enseñarle que ellos pueden hacerlo también, no que simplemente deben confiar.
La forma más correcta de enseñarle a nuestros hijos es dándole el propósito de lo que nosotros enseñamos. En eso consiste la enseñanza. Y para eso debemos procurar que ellos vivan experiencias de aprendizaje que puedan aplicar en sus vidas. Cuando enseñamos algo a alguien, estamos entrenando. Cuando nosotros enseñamos a alguien, estamos entrenando a un novato que no sabe cómo actuar a que se transforme en un experto. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a lavar la loza, debe usted ser consciente que es probable que quiebre un vaso. Y tal vez 2. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la actitud de muchos padres? No, ¿sabes qué? No, mejor déjame a mí, no, yo lo hago. Yo lo hago, no, si me vaya a quebrar un vaso. Y tenemos después, y le voy a poner color a este ejemplo, tenemos a hijos de 16, 17 años que no saben lavar la loza. ¿O no? Tenemos a hijos de 14 que no saben hacer su cama. Sofía, ¿sabes qué? Si no importa te quede mal, pero tenés que hacer tu cama. Ella debe hacer su cama. No le queda como la mamá. Claro que no le queda como a la mamá. Ni tampoco como me queda a mí. No le queda como nosotros. Ahora, porque lleva ¿cuánto? Unos par de meses haciéndolo. Pero probablemente cuando tenga 14 o 10, puede que le va a quedar mejor. ¿Y sabe qué? Yo tengo que entrenarla para que ella aprenda a hacer eso. Y mire, y a los hombres, yo lo estoy diciendo porque es mi hija, pero a Lucas igual. Le debo enseñar a hacer la cama, a lavar la loza, a limpiar los baños como mi esposa quiere que queden. Un día le dije, ¿sabes qué? Ya, tranquila, yo me encargo. Voy a hacer el aseo, pero la voy a dejar impresa. Ella hace un aseo extraordinario, pero nunca al nivel que lo hice ese día yo. Ese día. Hasta el piso de la ducha brillaba, cloro por todos lados. Transpiré, me perdí el partido que quería ver. Pero cuando llegó, yo le dije, ¿cómo quedó? Muy bien. Muy, muy bien. Te la mandaste. No te acostumbré, le dije. No. Hermanos, debemos enseñarle. En ese proceso van a haber errores. Y miren, le dije que le iba a poner color. A nuestros hijos y nuestras hijas debemos enseñarles, no porque deben ayudarnos en casa. ¿Sabe qué? No sé si la estadística lo dirá, pero en las conversaciones nos damos cuenta y podemos señalar. ¿Por qué fracasan tantos matrimonios jóvenes? Porque ella, no, yo no sé cocinar. Y el otro, menos. O algunos se casan y creen que la esposa es prácticamente su sirvienta. Porque así crecieron en casa. Ya, mamá, desayuno ahí en la cama, desayuno ahí, se levantaba. Y vamos creando hijos que no les enseñamos a hacer absolutamente nada y después se van de la casa y tenemos a 2, disculpen la expresión, flojos, inútiles en los quehaceres del hogar y creen que el amor lo soluciona todo. Si la plantita hay que regarla. Y regando la plantita, nosotros vivimos esta vida en amor. ¿Y cómo hacemos? Sirviendo, pues. Haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y usted, padre, usted tiene que enseñarle a sus hijos a hacer eso. Amén, tenían que haber dicho, despeinado como el jueves. Despeinados con un amén. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará. ¿Sabe qué? Instruir al niño en su camino es aprenderse las promesas del Señor. Claro que sí, hermanos. Pero instruir al niño en su camino es enseñarle a ser un siervo, a ser un servidor. Y un servidor no solamente aquí, sino que también en la casa. Eso es instruir, es un trabajo mucho más general, más global que simplemente enseñarle palabra, sino que es enseñar
y enseñarles a vivir la palabra. Enseñarles a vivir las Escrituras. Y voy a mencionarle lo siguiente, con el permiso de Sofía que está acá. Puedo ventilar tu situación, le dije, una experiencia que ella tuvo y que tiene una aplicación para nosotros los adultos. Nosotros muchas veces minimizamos lo que viven nuestros hijos. Son niños, no les damos importancia. Si queremos como padres ser influencers en nuestros hijos, no podemos minimizar sus padecimientos. No podemos minimizarlo. Esta palabra sería ideal para padres que fueran puros padres de adolescentes, porque los problemas con ellos son problemas heavy. Porque ellos ya están empezando a pololear, ya les está gustando un chico, hay otros que quieren llevar a la polola para su casa, ver una película. Entonces ahí es heavy la cosa. Yo todavía tengo una de 9, así que todavía hablo esto con cierta tranquilidad, pero me debo preparar. Hace unos días atrás, Sofía andaba muy, muy mal, su estado de ánimo andaba muy decaído. ¿Qué pasa? Conversamos con ella. Y el asunto es el siguiente, tiene 2 amigas. Entre ellas no se ven la suerte. Están enemistadas hace mucho tiempo. Una quiere que la Sofía esté con ella, todo el tiempo con ella. Y Sofía quiere estar con la otra porque es la única amiga con la que esta otra chica se relaciona. Pero ella quiere ser amiga de las 2. La que está sola no tiene ningún problema con la otra amiga. Entonces ella está dispuesta a perdonar a su amiga y no hay problema, pero esta otra amiga no la integra a esta amiga de Sofía. Y ella estaba sufriendo con esta situación. Y no era sano para ella. No era sano porque dice que cuando quiere estar con una, la otra le pone caras y que la llama y le dice que no se junte con ella. Y ella estaba sufriendo. Cuestiones cabros chicos, diría uno. Pero no, hermano. Porque a la edad de nuestros hijos, eso es su verdadera preocupación. Eso es lo que los agobia, eso es lo que los angustia. Eso es algo que les afecta. Y nosotros como padres debemos procurar darle respuesta a esas cosas y no decirle, si son una tontera cabro chico. No. Porque en ese momento se les cae el mundo por esa situación. Entonces yo le decía, fuimos a conversar, Sofi, ¿sabes lo que yo creo? Yo te voy a aconsejar que tú mañana hables con ellas. Hables con ellas y les digas, mira, ¿sabes qué? Yo soy amiga de las 2, yo no quiero elegir, yo quiero ser amiga de las 2 y lo mejor es que ustedes solucionen su problema y trata de mediar para que ellas se perdonen. Y le digo la frase, hija, y te aseguro que será un gran día. Y me fui. Bueno, eso fue en la noche anterior, antes que se durmiera. Lloró un poquito, oramos. Va a ser un gran día, hija, va a ser un gran día. Y nos fuimos. Al otro día llego en la tarde, el día jueves de la vigilia, llego y la Sofía mal, anímicamente mal. ¿Qué pasó, hija? Las enfrenté, las traté de ahuenar. No quería, le hizo la guerra, fue peor. Y me dice, no fue un gran día, papá. Y que un papá sienta que le está fallando a un hijo, debe preocuparle a usted y a mí, hermano. La cuestión no es así. Y nos vinimos a la vigilia. Y 10 para las 12, miré la hora, cuando estaba la predicación, estaba triste, estaba con pena. Y pasaron algunos a experimentar, a tener una experiencia con el Señor. Esa fue la invitación. ¿Qué quieres hacer, hija? Porque me miraba como con ganas.
quiero pasar. Vaya, no quiero ir sola. Experimenta a tu Dios de forma individual. Ya no es solo mi Dios, es tu Dios, es tu papá. Anda y dile a Él lo que te pasa. Y pasó. Primera vez que la veo pasar al altar, quebrarse delante del Señor. Cuando terminó el día y tuvimos la oportunidad, le dije, ¿cómo te sentiste? Porque lloraste. Sí, pero era un llanto sin pena. Era como que no lograba explicarle. Bueno, cuando papá nos acaricia, a veces solo queremos llorar, pero con una paz en nuestro corazón. Y ese fue para ella un gran día. No como nosotros pensamos que sería, hermano, porque Dios tenía algo mucho más grande para ella ese día. Pero si nosotros minimizamos lo que a nuestros hijos les pasa, no, si son peleas cabros chicos nomás, y sabe que tampoco es ponerle color y ir a no, que sabe señora, su hija tiene problema con mi hijo, todo en su contexto. Pero no podemos a nuestros hijos en la edad que ellos se encuentran minimizar su situación. Debemos ser sabios, debemos entender que debemos instruir a los niños en el camino del Señor. Amén. Qué interesante es ver cómo se fue desarrollando la historia de Jesús con sus discípulos. ¿Ah? Él tuvo ahí la capacidad de llamarle la atención. Se hizo el tiempo. Estoy tocando los puntos. Se hizo el tiempo. Usó esa herramienta, el tiempo. El amor en ese ambiente, creó el ambiente. ¿Para qué? Para poder enseñarle una lección a sus hijos. Va a ser un gran día. Si tú descansas en el Señor, Él te va a dar un gran día. Él va a ser su lección. Ahora usted piense en su hijo, tal vez adolescente. ¿Qué lección le tiene que enseñar en este momento? Porque las necesidades de nuestros hijos son distintas. Y esto es importante. Tal vez con esto termino. El principio número 5. Lucas 5:5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Qué es lo que había sucedido en eso? En ese momento, dice que Jesús, ya sabemos el contexto, le dijo a estos hombres que serían sus discípulos, vamos a pescar. Ellos estuvieron pescando toda la noche, todas las noches. Y él más encima, después de un fracaso, vea la relación, después de un fracaso, él les dice, hay algo más. Hagan esto, echen sus redes. Y lo que quiero señalar es que cuando Lucas habla de este pasaje, usa una palabra cuando dice maestro, que es en esta primera palabra, y según el diccionario bíblico, él no usó la palabra maestro que se utilizaba con todos los otros evangelistas, los otros evangelios, y que era la palabra rabí, que quiere decir maestro. Lucas usó la palabra, pensando en que fueron las palabras que Simón le dijo a él, usó la palabra epistata. No sé si el griego pero no tiene tilde, entonces creo que es esa. Y esa palabra epistata quiere decir maestro también, pero con otro énfasis, sino que le dice como encargado, maestro, encargado o superintendente, que es lo que sería la traducción ahora. ¿Qué es eso? Esa expresión es para alguien que nosotros tenemos aquí la figura de superintendente. Es una persona que está a cargo, pero no es el experto. Pero sin embargo, es el que da las órdenes. Lo que en este caso Simón le dice es a él, maestro, tú das las órdenes. Pero aquí los que sabemos somos nosotros.
Pero sin embargo, siendo nosotros los expertos, estamos dispuestos a obedecer porque tú eres el maestro. Ellos venían de un sistema de pesca que se usa y que es interesante. Nosotros vivimos en una pesquera que los que pescan en la noche pescan bajo un sistema. Habían 2 barcas, ¿se recuerdan? Porque la forma de pescar era la pesca de arrastre. 2 barcas, una barca por un lado y otra barca por el otro lado, y la red iba por en medio y las barcas se iban moviendo e iban arrastrando. ¿Y por qué era de noche? Porque la red, a diferencia de la otro tipo de pesca, que la red se va como al fondo, ¿ya? Que es llevada por una gran embarcación, esta iba así y tenía que ser en la noche porque si no, la red se ve de parte de los peces. Por eso se pescaba en la noche. Ellos eran expertos. Y si ellos iban a pescar de nuevo, como Jesús les había dicho, era probable que iba a ser una pesca fracasada porque era de día. Y su forma de pescar era ineficiente en el día. ¿Pero qué hizo Simón? Hemos estado trabajando duro toda la noche. Él le dijo su visión del escenario. Y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Padres, hermanos, lo que nosotros necesitamos que nuestros hijos hagan es que ellos entiendan que muchas veces ellos conocen más de ciertos temas que nosotros. Pero sin embargo, ellos puedan decir, papá, tú eres el maestro. Yo dependo de ti. No porque nosotros sepamos más de ellos, simplemente porque ellos saben que somos la autoridad y que nosotros tengamos esa actitud con el Señor. Muchas veces no es como yo quiero, sino que Señor, tú eres el maestro. Eres como tú lo dijiste que había que hacer las cosas. Una cosa que llama la atención entre el diálogo de Jesús es que este último no está seguro de que Jesús conociera, me refiero a Simón, lo que Jesús estaba diciendo. Pero él está dispuesto a decirle, capitán, tú eres el único con derecho de dar las órdenes y la tripulación solo debe seguir. Esa es la actitud. Y esa actitud se genera cuando un capitán, un influencer, tiene credibilidad frente a sus seguidores. Y nuestros hijos deben ver en sus padres y deben creerle a sus padres. Y la única forma de que ellos nos crean el discurso es que ellos sepan que esta cuestión no es solo chamullo, que esto no es solo palabra bonita ni verso, sino que esto es práctico. Porque el día en que nosotros nos paremos a hablar delante de nuestros hijos, tenemos que saber que si ellos nos van a creer o no nos van a creer. Porque aquí es fácil decirle, hermano, a todos ustedes, si mi esposa no viene ni mi hija, decir, no, ¿saben qué? Yo hago las cosas en mi casa. Es fácil pintar y vender humo. Es fácil. Pero si ella, su esposa, no nos cree en el discurso, debemos replantearnos qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo le rayamos la cancha a nuestros hijos? Porque nosotros somos los que tenemos que darle el lineamiento a la cosa. Somos de aquellos padres que decimos lo siguiente. Deseamos solo que nuestros hijos sean felices. No se preocupe, yo demandé al colegio. ¿Por qué? No, porque a mi hijo le exigía mucho en el colegio. Y yo la verdad no quiero que a mi hijo le exijan, yo quiero que mi hijo sea feliz. Entonces quiero que echen a la profesora que le exige a mi hijo que se lave la cara en las clases virtuales. Si al final se levanta a las 9:10 con pijama, yo le llevo desayuno, ¿cómo va a estar comiendo en la pantalla? Entonces la profesora le pide que yo lo bañe y le ponga buzo. No, yo quiero que mi hijo sea feliz. Hay padres que queremos solo que nuestros hijos sean felices. Pero hay otros que dicen que en realidad no creen, y no les interesa lo que crea su hijo. Lo único importante es que a mí me hagan caso.
Eso es lo importante. Lo que usted piense, mi hijito, a mí no me interesa. Usted y yo podemos ponernos a qué lado, yo hablé de extremos, a qué lado más nos asemejamos. Aquellos que nuestros hijos los tratamos con, no le va a pasar algo. No, le puede hacer mal el quick. Le va a hacer mal, se puede irritar. No, como hace en la cama. Mi abuelita nunca hubiese permitido eso. O, no, si aquí este compadre tiene que obedecer, nomás no estoy ni con lo que diga, aquí yo soy el papá. ¿A qué lado nos acercamos? Yo no voy a hacer juicio de valor aquí, ni cuál es la forma correcta, ni nada. Es probable que yo me acerque a uno más de estos. Les aseguro que si enseñan a sus hijos bajo cualquiera de estas dos consignas, apenas ellos tengan la oportunidad de tomar sus propias decisiones, harán todo lo contrario de lo que usted y yo les hemos dicho. Porque ese sistema, esas dos, que no tienen lineamientos y aquellos que le rayan la cancha y no son capaces de moverse para ningún lado, cuando ellos tengan la oportunidad de sentirse libres, harán samba y canuta. Harán lo que quieran. ¿Por qué? Porque nunca existieron lineamientos claros. Solo libertades o solo restricciones. Los estudios sobre la conducta humana muestran cómo la mayor parte del aprendizaje de un niño o de un joven sucede por medio de la observación e imitación de aquellas personas que son figuras de autoridad en su vida. La imitación. ¿Por qué los hijos se vuelven drogadictos? Porque aquellos a quienes aman, sus amigos, tienen conductas cercanas a eso. Uno hace las cosas por imitación. Así aprende uno. Salmos 127, vamos a la palabra, por favor. 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga. Porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Como ellos son nuestros referentes, son nuestras herramientas, tenemos que trabajar en ellos. Ellos son el futuro. Entonces debemos asumir esa responsabilidad. Como flecha en las manos del guerrero. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No, hoy día no voy a hablar de esa parte, porque hoy día la juventud no quiere tener hijos. No serán avergonzados. Para que nuestros hijos no nos avergüencen, debemos procurar enseñarles a ellos. Estoy terminando. Les he puesto, dice Juan 13:15, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Carguen con mi yugo, dice Mateo 11:29, y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Esta fue la manera que enseñaba Jesús, con el poder de su ejemplo. ¿Por qué no imitarlo a él? Pablo lo decía, imítenme a mí, decía él. ¿Por qué él imitaba a Jesús? ¿Por qué no imitar la forma de educar que tenía Jesús? La mejor contribución en nuestro hogar, la mejor herencia que como padres podemos dejar a nuestros hijos, el mejor presente que podemos darle a nuestras familias es amar primero nosotros mismos a Dios. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Eclesiastés 5:1 y 2 dice, escuchen esto, cuando vayan a la casa de Dios, cuida tus pasos
y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide tus palabras. Dios es Dios. Él quiere que hagamos este trabajo con nuestros hijos. Las relaciones con nuestros hijos pueden ser muy difíciles. Solo citar la historia de David con uno de sus hijos. Cuando abusan de su hermana y él tiene una relación con él, y cuando matan a Absalón finalmente, las expresiones de David en 2 de Samuel 18:33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar en vez de ti? Y Absalón, hijo mío, y él se lamentaba. La historia la pueden buscar ahí. Se lamentaba porque su hijo había muerto. Pero la relación de ellos como padres se había quebrado mucho, mucho antes por las decisiones de cada uno de ellos. Cómo David condujo a su familia. Y cuando ya fue demasiado tarde, lo único que había en David era arrepentimiento por no haber hecho las cosas de otra manera. Nosotros, hermanos, nosotros debemos ver y velar porque las cosas las hagamos bien. Me pasé del tiempo y termino solo con esta lectura. Una reflexión final. Por muchos años, en nuestras iglesias, en nuestras casas, la enseñanza que recibimos sobre lo que dice la Biblia está cargada de ideas desconectadas completamente con la acción. Somos expertos en lo que dice la Biblia, o en al menos en lo que creemos que dice, pero somos neófitos o principiantes en modelarla, en practicar, en ser inspiración para nuestros jóvenes. Esta falta de congruencia se ha transformado por muchos años en una enfermedad que sigue transmitiéndose de generación en generación, y eso debe acabar. Cuando nosotros pasamos a nuestros jóvenes y niños acá, yo siento la carga de decir: debemos ser referente para ellos. Debemos marcar la diferencia, que ellos quieran ser como nosotros. Esto tiene que acabar. Esta práctica que teníamos nosotros antes tiene que acabar. Y la invitación que yo les hago es que debemos nosotros hacer la diferencia. Y aquí está. Aquí están las herramientas. De esto nos podemos nutrir. Que Dios les bendiga, hermanos.